Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos ahí del otro lado de la pantalla, ya sea si me estás viendo desde el canal de la televisión o si nos estás viendo por el canal de YouTube. Muchísimas gracias de corazón por siempre acompañándonos, dándole me gusta, dejando tu comentario o también compartiendo, que es algo muy importante, poder compartir este link con otros seres queridos, amigos, conocidos que capaz no conocen y le puede ayudar el mensaje o pueden aprender un poco más como están aprendiendo y estamos aprendiendo acá juntos. Ahora sí, sin más introducción, como siempre decimos, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a ir al tema de hoy, que ¿cómo se titula? Ahí lo estás viendo en pantalla. ¿Quién es el remanente? ¿Alguna vez oíste hablar del remanente? Este grupito chiquito, se lo menciona generalmente un grupito pequeño, un grupito apartado. ¿Quién es el remanente? ¿Qué características tiene? ¿Tiene alguna misión o no tiene alguna misión? ¿Es relevante o no para el tiempo del fin? ¿Qué menciona la Biblia sobre el remanente? ¿Existe otro grupo aparte del remanente? ¿Hay dos grupos? ¿Hay tres grupos? ¿Hay un solo grupo? Todas estas preguntas vamos a tratar de responder el día de hoy en este programa. Así que te vuelvo a repetir, tenete algo para anotar, la Biblia en mano para poder corroborar y verificar todo lo que decimos, porque todo lo basamos directamente en la palabra de Dios. Y sin más preámbulo vamos a ir al primer versículo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14. ¿Qué es lo que dice? Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Cómo reaccionás si te digo que la mayoría de todos estos eventos que menciona Apocalipsis no son simbólicos, sino que realmente ya pasaron? Todos estos detalles, todos estos eventos que está mencionando Apocalipsis en este caso, al principio del versículo 12, son eventos que ya transcurrieron en la tierra, que ya pasaron. Y si no me crees, ahora lo vamos a ver y lo vas a poder también verificar. Ahí te invito a que puedas verificarlo en internet o en algún diario, no sé, en donde sea. En diario está medio complicado, pero en internet lo puedes andar verificando. Entonces vamos a ir a analizar estos 5 eventos que aparecen en Apocalipsis y cuándo es que sucedieron. Vamos con el primero. El gran terremoto que aparece ocurrió el 1 de noviembre de 1755. El gran terremoto de Lisboa se lo conoce, lo pueden ahí googlear. Aparece como, fue un terremoto descomunal, uno de los mayores escala en lo que es escala de terremotos. Llegó a una escala muchísimo, pero muchísimo mayor que las escalas normales que estaban pasando en los terremotos en esos tiempos. Que fue un evento casi sobrenatural, podríamos decirle, porque no era algo común que suceda esta escala de terremoto en esa zona. Ocurrió ese gran terremoto que menciona Apocalipsis justamente 1 de noviembre de 1755, también conocido como el terremoto de Lisboa. El segundo evento, ¿cuál fue? El oscurecimiento del sol, cuando ocurrió el 19 de mayo de 1780. ¿Qué quiere decir? Literalmente el sol se oscureció, no se veía absolutamente nada. De un momento a otro pasó de día a noche. Este evento ocurrió en Estados Unidos, también lo pueden googlear, que fue un evento muy sorpresivo porque de un momento a otro el día cambió a ser de noche. Puede que sean las 12 del mediodía, pero parecían ser las 12 de la noche porque estaba todo completamente oscuro. Literalmente no se podía ver nada del lugar, de las personas, no podían ni siquiera verse a la distancia corta, ni siquiera se podía leer nada, porque el sol se había oscurecido completamente. Esa misma fecha aparece otro evento también durante la noche, que ¿cuál fue? La luna como sangre. Justamente en el mismo día, el 19 de mayo de 1780, la luna se tiñó de un color de carmesí, un color rojo, un color de sangre. Y el cuarto evento en este caso, ¿cuál fue? La lluvia de estrellas. ¿Cuándo se dio eso? El 13 de noviembre de 1833. No me acuerdo específicamente el nombre de esta lluvia de estrellas, creo que fue las Leónidas, si mal no recuerdo. Si no hay, ustedes lo pueden googlear. Googleen la fecha ahí, lluvia de estrellas, 13 de noviembre de 1833. Que fue tanta la cantidad de estrellas que cayeron que incluso se dice que las personas podían estar leyendo un diario con el brillo de la caída de las estrellas fugaces.
Era tantas las caídas que tranquilamente se podía estar leyendo algo. Es como que iluminaban tanto, y eso que fue de noche. Pero ahora, si ustedes se dieron cuenta, estoy mencionando 5 eventos, ¿no? Mencioné que Apocalipsis menciona 5 eventos. Pero si cuentan conmigo, hay 4 eventos solamente acá. ¿Cuál es el quinto evento? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es ese evento restante? Justamente es ese evento donde dice Apocalipsis, si volvemos a Apocalipsis 14, versículo 14, perdón. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿A qué hace referencia este evento? Justamente a la segunda venida de Cristo. Este es el quinto evento que falta culminar. Apocalipsis menciona 5. De estos 5, 4 ya se cumplieron con el tiempo. Lo estuvimos viendo ahí las fechas. Son fechas que ya pasaron. Pero el quinto evento es ese evento que todavía falta. Es ese evento que está próximo, que está pronto, como siempre decimos. No podemos dar una fecha exacta como los eventos pasados, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Solamente Dios sabe esa fecha. Pero es el evento que está por suceder pronto. Es el evento que falta para que todo esto se termine. Para que se termine el pecado, para que se termine el mal, para que se terminen todos los problemas que el pecado llevó y causó durante todo este tiempo. Para que se termine, como siempre decimos, este paréntesis temporal y Jesús pronto venga a buscarnos. Pero bien, vamos a seguir avanzando un poquitito con todos estos eventos que ya vimos y qué es lo que falta, qué es lo que sigue. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3, menciona esto. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Antes de avanzar con el versículo 3, me gustaría hacer una pequeña aclaración. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos. Voy a hacer acá una aclaración. Estos 4 ángeles no significa que eran ángeles literales que estaban sosteniendo 4 vientos en los ángulos de la tierra, que bueno, conocemos los ángulos, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Toda la tierra, toda la totalidad hace referencia. Pero no significa que hay un ángel gigante que está sosteniendo vientos en los ángulos de la tierra, sino es que simplemente un simbolismo, un simbolismo que utiliza Apocalipsis para hacer referencia a que estos vientos, en Apocalipsis se lo conoce también, o es el símbolo de, podríamos decir, calamidades. Si tuviésemos que usar una palabra más actual, capaz que desastres, eventos catastróficos, también se los menciona como guerras, movimientos bélicos. Todo esto significa la palabra vientos en lo que es Apocalipsis. Entonces, el sostener estos 4 vientos hace referencia a que Dios aún sigue sosteniendo los vientos, las últimas plagas, las últimas catástrofes que pueden pasar en la tierra. Entonces está sosteniendo porque falta algo. ¿Qué es lo que falta? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto del sello del Dios vivo? ¿Y por qué estos 4 ángeles están sosteniendo estos vientos? El versículo 3 aclara esto que dice el versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y como pueden ver, el versículo está marcado, pero bien. Dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Básicamente a toda la totalidad de la tierra, a todo el planeta Tierra, a todas las personas que habitan en ella, a todo ser vivo que habita en este mundo. Los ángeles le habían dicho a estos 4 ángeles que sostenían los vientos que no hagan daño, que no suelten esos vientos, que los retengan. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de sellado, ¿no? Hayamos sellado, hay un proceso de sellamiento. ¿Cuál es este proceso de sellamiento y qué es lo que cuándo está ocurriendo? Déjame decirte que está ocurriendo ahora. El proceso de sellamiento ya arrancó, está ocurriendo y está en proceso. ¿Y por qué dice que está en sus frentes? Justamente
Sabemos que frente en ese Apocalipsis hace referencia a la mente, a todo lo que es el pensamiento, eso conlleva también a lo que son las acciones, pero es algo visible, es algo que se va a notar, es algo que se ve, es algo que se va a diferenciar también de las otras personas, este grupo. ¿Y quiénes son aquellos que van a ser sellados? El mismo versículo lo responde: a los siervos de nuestro Dios. Y acá aparece siervo de nuestro Dios, un término que también podría simplificarse en el pueblo de Dios, el remanente. ¿Quiénes son aquellos que son el remanente? Son los siervos de Dios. Son aquellas personas selladas que están dentro de los siervos de Dios, del pueblo de Dios. Pero esa no es la respuesta definitiva, porque en el programa todavía vamos a seguir avanzando con esto. Ahora, haciendo todo un paréntesis con esto, vamos a adelantarnos un poquitito y vamos a ir a Apocalipsis 16, versículo 1. Y vamos a ver qué es lo que dice. Oí una gran voz que decía: desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué son las 7 copas de la ira de Dios? Bueno, si querés profundizar más, te invito a que puedas mandarnos un mensajito a través de WhatsApp y nosotros te vamos a hacer llegar la información correspondiente. Si no, te invito también a que vayas a nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI, y ahí puedas encontrar, tenemos videos especializados y dedicados exclusivamente a explicar Apocalipsis, donde se explica justamente qué son las 7 copas, qué es esto de derramar las 7 copas de la ira de Dios, qué es la ira de Dios, qué es esto de derramar las copas, en dónde se derrama. Bueno, acá te hago un pequeño spoiler. Esto de derramar las 7 copas hace referencia a las últimas 7 plagas postreras que van a aparecer en el tiempo del fin. ¿Y dónde se van a derramar? Justamente acá en la tierra. Pero, no todas las personas van a recibir, van a sufrir de esta ira de Dios. No todos van a recibir las ira de las 7 copas de la ira de Dios. No todos van a padecer por eso. Y este tiempo, ¿cómo se lo conoce? Como el fin del tiempo de gracia. ¿Alguna vez escuchaste hablar del fin del tiempo de gracia? O también conocido como se cierra la puerta de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Es ese proceso en donde el Espíritu Santo, acá te hago un breve resumen, el Espíritu Santo se retira de la tierra y ya no tenemos ese aconsolador que teníamos cuando Cristo se fue. El Espíritu Santo fue el que se quedó luego de que Cristo ascendió al cielo para poder estar con nosotros, para poder sentir la presencia de Dios en nuestra vida. El fin del tiempo de gracia va a ser también un evento muy importante porque es cuando cuando Jesús sale del lugar santísimo en el santuario celestial y deja de interceder por nosotros. Es un punto previo también a su segunda venida. Capaz que esto es mucha información de repente si nunca viste Apocalipsis. Te vuelvo a repetir, mandanos un mensaje que nosotros te vamos a hacer llegar todo el material para que puedas estar al tanto y puedas ponerte al día con esto de Apocalipsis. Pero en resumen es esto de salir la intercesión de Jesús por nosotros y es cuando el Espíritu Santo se retira de la tierra y quedamos varados acá en este mundo. El fin del tiempo de gracia, donde ya no se va a poder arrepentir por los pecados que cometimos. Ya no se va a poder hacer más. ¿Por qué? Porque no hay intercesor. Pero ahora, volviendo un poquitito atrás, esto fue un pequeño contexto general de todo lo que se va a tratar ahora. La cuestión ahora es, y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué es lo que se sella? Hay Apocalipsis y te menciona que se va a estar realizando un sellamiento. Pero ¿qué es lo que se va a sellar en los siervos de Dios? ¿Qué es ese proceso de sellamiento? ¿Qué tiene que ver y a qué hace referencia? Bueno, justamente Isaías lo menciona. Isaías capítulo 8, versículo 15 al 16. ¿Qué es lo que dice? Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que se va a estar sellando respondiendo a la pregunta anterior? Justamente ata el testimonio y sella la ley. Pero ¿cómo es esto de sellar la ley? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿A qué hace referencia?
En resumen, el sellar la ley, acuérdense que también es los mandamientos de Dios, aquellos mandatos que Dios dejó para que nosotros podamos seguir una vida cristiana buena, una vida cristiana por el lado de Dios y no desviarnos e irnos por el lado del enemigo, de Satanás. Pero una de las otras preguntas, o sea, ahora sabemos que qué es lo que se tiene que sellar, es la ley. Sella la ley entre mis discípulos, ata el testimonio y sella la ley. Pero la otra pregunta que puede surgir ahora es esta: ¿cuál es el sello de la ley? O sea, si sabemos que tiene que sellarse la ley a aquellos que son los siervos de Dios, ¿no? Que va a ser ese grupo, ese remanente que no va a sufrir de las plagas, que no va a sufrir de las copas de la ira de Dios, que no va a estar protegido, que va a tener ciertas características que ya muy pronto las vamos a ver. Pero en este caso, ¿qué es el sellamiento de la ley? ¿Qué es el sello de la ley? Bueno, ¿saben qué? La misma Biblia lo menciona y nos da la respuesta a esto. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Que dice lo siguiente: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y acá creo que Ezequiel es súper, pero súper claro y no hay que hacer mucha explicación del texto. E incluso para ponérselo más fácil, lo remarqué para que sepan cuál es este sellamiento de la ley. ¿En qué se va a basar todo esto? Justamente en santificar mis sábados. Capaz que tu Biblia dice días de reposo, pero ya lo estuvimos viendo en los programas pasados, Mati lo mencionó, hay algunas Biblias que tienen un asterisco o tienen un numerito y abajo aparece como una concordancia donde ahí seguramente va a decir día de reposo, entiéndase como sábado, ¿no? O aquí se interpreta sábado. Pero ya analizamos cuál es el verdadero día de reposo, cuál es ese mandamiento que Dios había apartado. ¿Se acuerdan que había hecho 3 acciones? Lo bendijo, reposó y santificó ese día. ¿Por qué? Porque era un día especial. Desde la creación en Génesis hasta el tiempo del fin y por la eternidad, va a ser el día que se va a respetar, va a ser el día que tenemos que santificar, va a ser el día que se tiene que guardar, va a ser el día en el que marque la diferencia con el remanente con las demás personas. Va a ser ese día que, bueno, santificar, ¿qué quiere decir? Es como santo, ¿no? Apartarlo para Dios, es algo especial. Dios lo hizo, lo reposó, lo santificó en la creación exclusivamente el último día, el 7º día, para nosotros, ahí en su creación. Luego de realizar todas las cosas y ver que todo era bueno, cuando reposó y creó el día sábado, el día de reposo, para nosotros exclusivamente, para que tengamos esa relación con Dios, dijo que era algo bueno en gran manera, o sea que superaba todo lo demás bueno de la creación. Esto era aún mejor, porque Dios incluso lo separó, reposó, lo bendijo y lo santificó. Es un día especial, no es un día cualquiera, no es un día en donde simplemente me convierto en un verdadero cristiano y bueno, me hago lucir ante lo demás de que sí estoy respetando este día. Porque este día es tan importante que incluso en la semana nosotros tenemos que andar pensando en poder esperar y recordar este gran día de reposo del sábado, de poder esperar el sábado, de poder apartarlo para Dios, de poder dejar de lado todas las cosas que hacemos durante la semana, el estudio, el trabajo, las preocupaciones, la vida cotidiana y poder dedicar un día especial. No digo que todos los anteriores días obviamente hay que dedicárselo para Dios, no me malinterpreten esto, pero ese día es un día especial, porque incluso Dios reposó en ese día, el mismísimo Dios que creó todo el universo, que creó la vida, aún así también piensa en nosotros y crea un día especial para tener una conexión con vos y conmigo, con su creación. Nosotros somos creación, somos hijos de Dios o hijas de Dios y ¿tenemos que respetar o no tenemos que respetar este día? ¿Tenemos que santificarlo o no tenemos que santificarlo? ¿Tenemos que guardarlo o no tenemos que guardarlo? Y claramente sí. Ese va a ser el sello de la ley, va a ser ese sello que va a estar marcado en cada una de las personas y que va a ser distintivo hacia los demás. Va a ser aquel que haga la diferencia entre el remanente y las demás personas. Aquel que sea el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, con los que no. O sea, es una diferencia muy grande y es algo muy importante.
Y hay veces que lo damos por alto, o lo damos por obvio, o simplemente lo apartamos. Y no apartar para guardar, sino que lo apartamos para que no nos moleste. El tema del sábado es un tema muy, pero muy importante y es lo que va a marcar la diferencia en el tiempo del fin. Pero no me quiero adelantar, estoy haciendo demasiado spoiler y es algo que ya vamos a ver. Pero es importante, sí, lo menciona Ezequiel en el capítulo 20, versículo 20, pero es santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, dice Jehová, ¿no? Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Incluso Dios lo separó para que sea una señal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace una señal? Es como una evidencia de algo, ¿no? El tirar una señal, las señales de tránsito, son cosas que una persona puede ver a simple vista. Si no, no cumple la función de una señal. Y en este caso Dios lo separó para eso. Es una señal entre nosotros, entre Dios, perdón, y nosotros. Es una señal entre vos y Dios. Es una señal entre Dios y yo. O sea, es algo que va a marcar la diferencia y es algo que se tiene que ver ante los ojos de los demás. Por eso es una señal. Pero bien, avanzando un poquitito con esto de qué es lo que se va a sellar. ¿A quiénes se van a sellar? A los siervos de Dios, ¿no? A los siervos de nuestro Dios, dicen los ángeles. ¿Qué es lo que se va a sellar? El sello de la ley. ¿Qué es la ley? El sello de la ley justamente es el sábado. Hace hincapié en la observancia del sábado. La importancia de los mandamientos, Éxodo 20, ahí el versículo 4, el cuarto mandamiento, la observancia del sábado, el respetar el sábado. Es algo clave y fundamental y tiene que ser señal para las demás personas entre la relación que hay entre Dios y vos, entre Dios y yo. Pero mientras pasa todo esto, el proceso de sellamiento, que es algo que ya ocurrió, es algo que está en proceso, y ya te voy a explicar o vamos a aprender juntos, si ya está en proceso, cómo puedo hacer para yo poder recibir ese sellamiento. Al mismo tiempo aparece, como pueden ver en pantalla, un mensaje simultáneo al juicio. Mensaje simultáneo al juicio lo podríamos poner también como una recomendación. Mientras está pasando todo esto del tiempo del fin, mientras está pasando todos los eventos finales, cuando ya estamos en el fin del tiempo del fin, siempre remarcamos eso. Mientras está pasando todos estos eventos, eventos que ya ocurrieron, eventos que van a pronto a ocurrir, el fin del tiempo de gracia, las plagas, el derramamiento de la copa de la ira de Dios, el proceso de sellamiento. Bueno, con todo esto en mente también está apareciendo el mensaje simultáneo del juicio, que básicamente ¿qué es? Una recomendación que incluso podemos encontrar en la Biblia para vos y para mí. ¿Y cuál es esta recomendación que nos da? Apocalipsis capítulo 14 lo menciona. El versículo 7 dice lo siguiente: gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Capaz que tu versión no menciona los manantiales y menciona la fuente de las aguas. Es lo mismo. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este mensaje es sumamente importante y vamos a desmenuzarlo un poquitito para poder aprender. Esto de temed a Dios. Primero, gritaba a gran voz. Es un mensaje sumamente importante. Por eso es algo que se gritaba a gran voz. ¿No te pasa que cuando tenés que avisar algo importante o llamar a alguien, pegás el grito, le decís, vení, te tengo que avisar algo? Y esto de decirlo a gran voz, decirlo exaltadamente, es porque es algo sumamente importante para este tiempo. Temen a Dios o teman a Dios. Este temor no lo relacionamos con el temor del miedo, el temor humano, sino que este temor hace referencia a un respeto. Respeten a Dios. Acuérdense que es Dios, o sea, no pueden sobrepasarse con Él, no pueden estar por encima de Dios, sino que es temed a Dios de tenerle respeto como Dios creador, como nuestro creador. Y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y ya este versículo también en la sección de nuestro canal de YouTube, en Apocalipsis, explicamos con detalle cada parte. Yo ahora por falta de tiempo no me da para explicarlo, porque como dicen, el tiempo es tirano y hay que avanzar rápido. Pero denle gloria a Dios, ténganle respeto a Él, porque ya empezó o ya ha llegado la hora de su juicio. Ya arrancó
el juicio de aquellas personas que van a ser salvas y quienes no. Ya arrancó el juicio final, ya arrancó el juicio de Dios. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales o las fuentes de las aguas. En este caso, ¿qué características pueden ver en esta parte del versículo? ¿Adorar a quién? Al Creador. ¿Quién fue el que creó, el que hizo el cielo? ¿Quién fue el que creó o hizo la tierra? ¿Quién fue el que creó e hizo el mar? ¿Quién fue el que creó e hizo los manantiales o la fuente de las aguas? Dios, Dios creador. Lo habíamos visto programas pasados ahí en Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Espero que sí. Si no, tienen ahí el video en el canal de YouTube, también lo pueden ver. Pero la importancia de respetar a Dios, darle gloria y adorar solamente ¿a quién? Al Creador de los cielos, de la tierra, del mar, de las fuentes de las aguas. Y esta cuestión de adoración es un tema que va a también marcar una diferencia entre el remanente y el otro grupo, el no remanente. No iba a decir el nombre, pero yo voy a dar un spoiler y no quiero porque ya lo vamos a mencionar. Pero en este caso, esta recomendación, ¿cuál es? Adoren a Dios. Síganlo a Él. Ténganle respeto a Dios. Denle gloria a Dios. Y saben que adorar a Dios no es cuestión de ir a una iglesia, ponerse en reverencia y adorarlo de esa manera. Adoramos a Dios todos los días de nuestra vida. Adoramos a Dios en cada momento, en cada actitud que tengo, en cada respuesta que doy, en cada acción que hago. Mi vida tiene que reflejar de que yo adoro a Dios, que yo adoro al único Dios verdadero, al Dios de los cielos, al Dios que incluso está con nosotros en este momento, al Dios creador, aquel que creó los cielos, el mar, la tierra, la vida, aquel que creó el sábado para respetarlo, para que nosotros tengamos ese tiempo con Él. Todo es cuestión de adoración. Todo se basa en la adoración. Y ya lo hemos hablado muchísimas veces que adorar a Dios o adorar a la bestia es por decisión de nosotros. Tu vida tiene que reflejar de que adoras a Dios. Así como la ley, el sello de la ley, el sábado, es una señal entre Dios y nosotros, así también la adoración tiene que ser una señal hacia las otras personas para que vean que vos a quién estás adorando. Y ahora te pregunto, ¿tu vida está reflejando eso? ¿O qué es lo que está reflejando tu vida? Ahí, ahora, analicé tu vida ahora, en este momento que me estás viendo. Y yo también lo hago, no me estoy apartando acá, somos iguales. Mi vida, Mariano, mi vida, ¿está realmente adorando a Dios de la mejor manera? Mis acciones reflejan de que soy un seguidor de Cristo, de que soy un siervo de Él, de que soy un hijo de Dios. Las decisiones que tomo, las tomo pensando en lo que, a mí me podría llegar a salir o por mi propio poder, o también pienso en los planes que Dios tiene para mí, consulto con Él. ¿Estoy teniendo una relación con Dios? ¿Estoy leyendo la Biblia todos los días? ¿Estoy teniendo un momento de oración, en un momento de práctica con Dios? Y esto es algo sumamente importante, porque si no lo hacemos un hábito hoy en día, no lo vamos a poder hacer en el tiempo del fin. O sea, el momento es ahora. Por eso siempre remarcamos esto de hoy puede ser tarde, ahora tiene que ser el momento. Ahora tiene que ser el momento en donde yo haga una autoevaluación de mi vida y me ponga a pensar y me pregunte, ¿mi vida está reflejando que soy un seguidor de Cristo? ¿Estoy adorando a Dios de la manera correcta? Y más importante, ¿estoy adorando a Dios como Él quiere? ¿O estoy adorando a Dios como yo pienso que lo estoy adorando bien, como yo quiero? Porque hay una diferencia muy grande entre adorarlo como Dios quiere y adorarlo como yo quiero. Y está el famoso caso de Caín y Abel, ¿no? Abel había entregado una ofrenda, la ofrenda como Dios había pedido. Y Caín había entregado también una ofrenda que él pensaba que era la mejor, que está bien, era la mejor. Él trabajaba en la tierra y sacó los mejores frutos que tenía. ¿Pero es lo que Dios quería o no? No, es lo que Caín quería. Él quería adorar a Dios como a él le parecía. Y esa no es la respuesta, sino que Dios tiene una forma en la cual le adoremos. Y nuestra vida tiene que ser esa señal, ese testimonio de que estamos adorando a Dios de la manera correcta. Así que te dejo ahí para que lo puedas analizar, para que lo puedas pensar. ¿Tu vida realmente está reflejando que adorás a Dios de la manera correcta? ¿Estás guardando los mandamientos? ¿Estás teniendo fe?
Y ya te estoy casi diciendo un spoiler gigantísimo, así que vamos a avanzar porque si no te voy a terminar diciendo todo ahora. Vamos al siguiente. Advertencia divina. Anteriormente habíamos visto una recomendación que nos dio Apocalipsis para poder seguir por ese camino, ¿no? Para poder ser parte de ese remanente. Temer a Dios, darle gloria y adorar a ¿quién? A únicamente Dios como creador. Aquel que hizo los cielos, el mar, la tierra y la fuente de las aguas. Pero ahora viene una advertencia. Ya tuvimos la recomendación y ahora viene una advertencia. Y si puedes ver ahí en pantalla, hay 3 ángeles. Y justamente esta advertencia viene de uno de los 3 ángeles, que justamente es el tercero. Y vamos a leer qué es lo que dice. Apocalipsis 14, versículo 7 menciona: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grande voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Y acá está la famosa advertencia del mensaje del tercer ángel. Y si se ponen a pensar con lo que veníamos hablando hace un ratito, hay mucha relación. ¿Por qué? Si alguien o alguno adore a la bestia y a su imagen. ¡Apa! ¿Cuál era la recomendación? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, adorar a Dios, el único creador. Y acá la advertencia es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia. ¿Vieron que hay como una contraparte? ¿En dónde estaba el sellamiento de Dios? Tenían que sellarlo ¿dónde? En la frente, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Y acá justamente aparece lo mismo, se deja poner en la frente o en la mano, que en este caso quiere decir la frente, nuestro pensamiento, nuestra mente, y la mano hace referencia a las acciones que realizamos, ¿no? El trabajo, las acciones, etc. O sea, por mano. Y también hay otra contradicción. ¿Por qué? La marca de la bestia, si se deja poner la marca. La diferencia de una marca, ¿cuál es? Un sello. Dios tiene un sello, la bestia y su imagen, o en este caso, el personaje que está detrás de todo esto, Satanás, tiene una marca. Beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira, ya habíamos mencionado lo de las 7 copas, está puro y no diluido. En este caso, esta última copa es la peor. O sea, en este caso sí está la verdadera ira de Dios. Pero la ira no hacia las personas, sino ¿a quién? Al pecado en general. Y va a ser atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Acá está una de las advertencias que nos da uno de los 3 ángeles, el mensaje del tercer ángel. El de no adorar a la bestia, no adorar su imagen, no permitir que se nos ponga la marca de la bestia en nuestra frente o en nuestra mano, porque si no vamos a tener una consecuencia. ¿Y cuál es esa advertencia para esa consecuencia? Vamos a tener que pasar por esta ira de Dios, esa copa del vino puro de la ira de Dios que ni siquiera está diluido. Entonces, hay 2 caminos. O adoramos a Dios, o adoramos a la bestia, a Satanás. O tenemos el sello de Dios, o tenemos la marca de la bestia. Y no sea bestia y anda por el camino de Dios. O adoramos a aquel que hizo el creador, a Dios creador que creó los cielos, el mar, la tierra. O adoramos a la bestia y a su imagen. ¿A quién le vamos a estar dando gloria? ¿A quién vamos a estar adorando? Nuestra vida, ¿qué va a estar reflejando? Y para explicar todo esto, hice ahí un pequeño cuadrito pero muy simple. Y ahora lo van a estar viendo en pantalla. Existen 2 grupos, ¿no? Como lo pueden ver en pantalla. El remanente y los impíos. El remanente, que tiene sus características, que eso ahora lo vamos a analizar. Y los impíos, que menciona sus características, que acá Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, que ahora lo vamos a leer, lo menciona. Pero acá, antes de avanzar, quiero hacer
una aclaración muy importante. ¿Cuántos grupos ven ahí en la pantalla? ¿Cuántos aparecen? 2 grupos. No hay un solo grupo, no hay 3 grupos, no hay 5, 10, 15, 20, 35, no. Hay solamente 2 grupos. O el remanente o los impíos. O los siervos de Dios o los siervos de Satanás. Aquellos que adoran a Dios como creador o aquellos que adoran a la imagen que a la bestia. Aquellos que tienen el sello de Dios o aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Y sabes cómo puedes hacer para entrar dentro de estos 2 grupos, de cualquiera de estos 2? Por decisión tuya. Solamente existen 2 grupos. O es A o B. Es blanco o negro. No hay grises acá, como se dice el dicho. Y la decisión literalmente está en tus manos. La decisión a qué grupo vas a pertenecer es completamente tuya. Y acá es importante porque no te dejes influenciar por las personas a tu alrededor para que te lleven a un grupo malo, o si te llevan al grupo bueno, mejor. Pero acá nadie va a tomar la decisión por vos. Nadie va a elegir por vos. Esto es decisión tuya. Y te estoy hablando a vos, que me estás viendo ahí del otro lado de la pantalla, a vos exclusivamente. Esta es tu decisión. Yo no puedo tomar la decisión por vos y nadie puede tomar la decisión por mí. De lo que yo conozco, de lo que yo estudio, ¿qué decisión voy a tomar? Tenemos el conocimiento, tenés el conocimiento y tenés la fuente de conocimiento más grande, la Biblia. ¿Tenés ahí una Biblia en tu mano? Bueno, ahí tenés la fuente de conocimiento más grande que hay. Ahí tenés todo lo que se escribió. Ahí tenés desde lo que pasó hasta lo que no pasó, pero pronto va a pasar. Ahí tenés todo. Y solamente vos tenés el poder para decidir a qué grupo vas a pertenecer. Vamos a analizar un poquitito este grupo, los impíos. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Súper simple. Y si se dieron cuenta, marqué quiénes son y cuál es la característica. Básicamente aquellos que pecan voluntariamente. ¿Después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora te pregunto a vos, ¿recibiste el conocimiento de la verdad? ¿O estás recibiendo ahora el conocimiento de la verdad? Estamos estudiando juntos este tema. Estamos presentando todo a base de versículos, a base de la verdad, a base de la palabra de Dios. Aquellos que formen parte del grupo de los impíos, de que van a recibir la marca de la bestia, van a adorar a la bestia, van a recibir las plagas, van a recibir la copa de la ira pura de Dios, van a ser aquellos que voluntariamente, por eso lo marqué en rojo, rechazan a Dios. Son aquellos que no aceptan a Dios voluntariamente. Deciden por su propia cuenta, por su voluntad, no querer tener relación con Dios ni con Jesús. No aceptan a Dios en su vida, no aceptan a Jesús en su vida, no aceptan al Espíritu Santo, no aceptan lo que dice la palabra de Dios, no creen en lo que dicen las Escrituras, rechazan el sacrificio que hizo Dios en la cruz, rechazan ese perdón de pecados voluntariamente. Esos son los impíos. Ese es ese grupo, ¿no? Uno de los 2 grupos. Aquellos que voluntariamente, aquellos que deciden no querer formar parte de todas las bendiciones ni del pueblo de Dios. No les interesa. No lo quieren, simplemente no lo quieren, lo rechazan. Y es muy importante acá aclarar algo. Como así también vimos los eventos que ya pasaron, la caída de estrellas, todos los eventos que pasaron en la Biblia, porque menciona eventos que ya pasaron, eventos que van a pasar y eventos que próximamente van a ocurrir y capaz que no están pasando, incluso rechazan eso. No, que van a venir el fin del tiempo de gracia, las 7 plagas, eso no existe porque no pasó. Pero si la Biblia
mencionó cosas que ya pasaron y se cumplieron. El claro ejemplo, ¿no? Hay varios, pero uno súper claro. La Biblia anunciaba ahí con los profetas en la profecía de que Jesús iba a venir, por primera vez, que iba a nacer el Mesías. Sí. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, tenemos la evidencia. Los evangelios relatan toda la vida de Jesús. El Antiguo Testamento va mostrando también las profecías, Isaías, por ejemplo, ¿no? Profecías del Mesías. ¿Y se cumplió? Se cumplió. Y si se cumplió la primera venida de Cristo, ¿por qué no se va a cumplir la segunda? ¿Por qué no se va a cumplir la última parte de la Biblia, lo que menciona Apocalipsis? ¿Por qué no se va a cumplir todos los eventos futuros que vienen en la parte del tiempo del fin que estamos viviendo ahora? Es momento de creer. Y es momento de voluntariamente, no rechazar, sino que aceptar. Aceptar el plan que tiene Dios para nuestra vida. Aceptar a Cristo en mi vida y en nuestro corazón. Es momento ahora. Pero bueno, los impíos, ¿quiénes son? Aquellos que voluntariamente rechazan a Dios. Rechazan toda su doctrina, rechazan la palabra de Dios, rechazan a Jesús, rechazan todo. Voluntariamente siguen pecando a pesar de conocer la verdad. Y es decisión tuya, te vuelvo a recordar. Pero ahora vamos a ver la otra parte, el otro grupo, el remanente. ¿Cuáles son estas características del remanente? Bueno, las características del remanente hay varias, pero yo elegí un versículo en este caso para poder resumirlas y creo que la hace de la mejor manera. ¿Y cuáles son estas características? Las podemos encontrar en Apocalipsis 14, versículo 12, y dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Súper simple, cortito y al pie. Y acá vamos a explicar un poquitito qué son estas características que aparecen. Aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Ya igual se dieron cuenta cuáles son las características, ¿no? La paciencia, los mandamientos, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, o guardan también la fe de Jesús. Acá quiero aclarar algo. Paciencia, una mejor traducción, porque no es paciencia de esperar, de que yo espero pacientemente. Me quedo sentado, brazos cruzados, sentado en el sillón, viendo los videos que hacen los chicos, que hace Perspectiva Siglo XXI, y ya con eso estoy siendo paciente. No. Esta paciencia hace referencia a perseverancia. Sería la mejor traducción. Perseverancia. Una persona que persevera. Una persona que a pesar de los problemas, sigue. Una persona que a pesar de la circunstancia, sigue. Una persona que a pesar de todo lo que está pasando alrededor, sigue. Se mantiene fiel. Se mantiene perseverante. La perseverancia de los santos podría ser una traducción capaz, ¿no? Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. ¿Cuáles son? Aquellos que guardan los mandamientos, la ley, y la fe de Jesús. Mandamientos es súper sencillo y súper claro. Guardar la ley, los 10 mandamientos. ¿Alguna vez estudiaste los 10 mandamientos? ¿Te sabés los 10 mandamientos de memoria? ¿Sabés dónde están ubicados? Bueno, te invito, ahí una tarea para el hogar, para la casa, agarrá y anotá los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Los puedes encontrar en Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, ahí van a tener toda la lista de los 10 mandamientos, son 10. Anotales en una hojita, o si querés marcarlos, anotá cuáles son esos 10 mandamientos. ¿Y qué significa guardar los 10 mandamientos? Tratar de cumplirlos. Y si no podemos, pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder cumplirlos. Pero aquellos que mantienen los mandamientos y guardan los mandamientos de Dios. Especialmente, ¿cuál era uno de los sellos de la ley? También como un mandamiento, el día sábado, que va a ser aquella señal para que las personas puedan distinguir, ¿no? Y la fe de Jesús, o tienen la fe de Jesús, tener no solamente la fe de Jesús, sino también fe en Jesús. Y acá es una de las palabritas más cortas, dos palabras, dos letras, una palabra, súper cortita, pero tiene un contenido inmenso. Fe.
fe, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza, dice la Biblia. La fe del justo también menciona, y menciona muchas cosas. Y saben que en la Biblia aparece una galería, podríamos decir, ¿vieron como la galería de arte? Donde uno va entrando y va viendo los cuadros por los costados, va viendo todos los cuadros artísticos que hay, las figuras, y uno se asombra, ¿no? Se empieza a ver, es para que una persona pueda ir a observar. Saben que la Biblia tiene su propia galería en este caso. Y también podría ser una galería de arte, pero en este caso es una galería, la galería de la fe, se la conoce, que se encuentra en Hebreos 11. Así que te invito a que ahora vayamos analizando un poquitito cada uno de los personajes que aparece. Pero no voy a analizar todo el personaje, sino que te invito a que vos en casa lo puedas marcar y después lo puedas leer y estudiar. Pero en este caso fe, esa palabra tan importante, la fe de Jesús y la fe en Jesús. Y algunas de las personas que aparecen en esta galería que tuvieron fe, ¿quiénes son? Vamos a ver algunos ejemplos. Arrancamos con Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Se acuerda que lo habíamos mencionado? Caín y Abel. ¿Quién fue el que adoró a Dios de la manera correcta? Abel. ¿Por qué ofreció más excelente sacrificio que Caín? Porque adoró a Dios de la manera que Dios quería, de la manera que Dios lo había pedido. Fue uno de aquellos que aparece dentro de la galería de la fe, que tuvieron fe. Porque por la fe, gracias a la fe, porque tuvieron fe en Dios, fue que Abel realizó ese más excelente sacrificio. Otro personaje que ya conocen es, y ya lo vimos en este canal, fue Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Se acuerdan que vimos la historia del diluvio? Justamente Noé, ¿tuvo fe o no tuvo fe? Ni siquiera había visto la lluvia en ese momento. Y aún así tuvo fe, construyó el arca, predicó lo que tenía que predicar, aceptó todas las burlas, pero se salvó, ¿no? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Cosas que aún no se veían. ¿Vos estás viendo las plagas? ¿Vos estás viendo la segunda venida? ¿Vos estás viendo el sellamiento? No, pero son cosas que van a pasar, porque Dios también lo advierte en su palabra. Otro personaje muy conocido, Abraham. Versículo 8 del Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y acá hay algo que quiero rescatar y destacar, ahí está, de estos tres personajes que mencioné. Te vuelvo a repetir, lee Hebreos capítulo 11, está toda la galería de la fe, es un capítulo muy lindo y te invito a que lo puedas estudiar y leer. Abraham, siendo llamado, ¿vos sos llamado por Dios o no sos llamado por Dios? Bueno, te doy la respuesta. Sí sos llamado por Dios, todo el tiempo. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Re bien, muy bueno. Dios le había dicho que iba a tener un lugar que iba a heredar, pero salió sin saber a dónde iba. Si te dicen a vos, tenés que dejar toda tu casa, todo lo que estás en tu casa, tu familia, tenés que dejar todas, tus propiedades, tus autos, tu trabajo, toda tu vida que estás ahora en este momento cómodo, ahí sentado donde me estás viendo. Tenés que dejar todo e ir a un lugar que ni siquiera sabes dónde es, ni si existe, nada. No sabes nada de ese lugar. ¿Lo dejarías? ¿Dejarías toda tu comodidad ahora? Y séme sincero, por favor, no mientas. ¿Dejarías todo lo que estás haciendo, toda tu vida acomodada por ir a un lugar donde Dios te manda y no tengas ni idea de dónde es? Porque Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Pero qué? Obedeció. Obedeció a Dios. ¿Y por qué lo obedeció? Por la fe que tenía en Dios. Y ahora te pregunto a vos, ¿estás teniendo fe en Dios?
¿Estás teniendo la fe que tuvieron estos personajes que aparecen en la galería de la fe? ¿O no estás teniendo esa fe? ¿Querés tenerla? Pedísela a Dios. Pedile a Dios que te dé fe para que uno pueda aceptar los planes de Dios, obedecer, seguir sus caminos, a pesar de que no sepamos a dónde vayamos o a pesar de cosas que ni siquiera habíamos visto, como pasó con Noé. Y estas son las características que tiene el remanente: la paciencia o la perseverancia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que quiere decir, respetan, tienen esos mandamientos como base en su vida, y los que tienen la fe de Jesús y la fe en Jesús, los que tienen fe. Pero ahora vimos las características y una pregunta que puede surgir, ¿no? ¿Cuál es la misión de este remanente? ¿Acaso tiene una misión que cumplir o no? Es una de las preguntas que habíamos mencionado al principio del programa. El remanente tiene una misión que cumplir. Vimos cuáles son sus características. Y el poder de decisión es tuyo, pero hay una misión que cumplir. ¿Y cuál es esa misión? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 lo menciona y dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais su pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este versículo es para vos, que me estás viendo del otro lado. Vos sos linaje escogido, sos real sacerdocio, sos una nación santa, sos el pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con esto quiero decir, sos alguien especial para Dios. Sos alguien importante, muy importante. No te olvides de esa parte. Somos un linaje escogido, somos el real sacerdocio, una nación santa, un pueblo apartado, adquirido por Dios. Sos especial para Dios, tu vida es especial para Dios, sos importante para Él. Y que nadie te diga lo contrario. ¿Y cuál es nuestra misión? Si querés ser parte de ese remanente, ¿cuál es la misión que tenemos que seguir? Llevar y anunciar. ¿Qué es anunciar? Compartir, dar a conocer aquellas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Llevar a conocer el amor de Dios hacia las personas, el amor de Dios a su creación. Mostrar un Dios de amor, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que comparte el tiempo con nosotros. Un Dios que a pesar de ser Dios todopoderoso, separa un día especial para estar y compartirlo con nosotros. Y en este momento, en el tiempo del fin, tenés que tomar una decisión. Vos que me estás viendo ahí del otro lado. Es momento hoy, ahora, de tomar la decisión. ¿A qué grupo vas a pertenecer? ¿A qué lado vas a seguir? ¿Qué camino vas a llevar? ¿A quién vas a adorar? ¿Vas a tener las características del remanente? ¿O vas a tener la característica de los impíos? Esa decisión es tuya. Y espero que la puedas tomar con sabiduría. Y hay un último llamado que Dios hace, que Jesús hace en este tiempo para nosotros, para vos y para mí. ¿Y cuál es ese último llamado? Apocalipsis 18:4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Capítulo 18, versículos 1, 2 y 3 menciona sobre la Babilonia espiritual ahí. Hay una explicación para eso. Pero básicamente son, en resumen, el salir de ella es salí
de eso que está sacando y está interfiriendo tu relación con Dios. Salí de ese pecado que estás ahí oculto, que solamente vos conoces, que lo tratás de mantener lo más oculto posible y pensás que nadie más lo conoce, pero déjame decirte que Dios sabe cuál es ese pecado. Y si ese pecado está interfiriendo tu vida y tu relación con Dios, salí de ese pecado. Pedile ayuda a Dios para salir de ahí. Salí de ahí, ¿será un grupo de personas una mala influencia? Salí de ahí. Salí de todos los lugares o toda la situación que no te permita tener una relación con Dios. Que afecte tu decisión y te lleve para el lado de los impíos. ¿Querés perder todas las bendiciones que Dios tiene? No. No hay que perder eso. Tenemos que empezar a confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Tenemos que empezar a creer en los planes que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener perseverancia. Tenemos que guardar los mandamientos. Tenemos que tener fe. Y no dejar que ninguna situación, ya sea emocional, psicológica, económica, nada de eso tiene que afectar tu relación con Dios. Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de un problema económico, de un problema familiar, de un problema de la amistad, un problema social, un problema con la escuela, académico. Y no digo que sea fácil, Por eso es la perseverancia. Acá está la paciencia, la perseverancia de los santos, que a pesar de las dificultades se mantienen firmes. Que el contexto, el grupo de gente que rodea, no hace que pierdas tus prioridades, tus principios. Y acá una pregunta, ¿cuáles son tus principios? ¿Tus principios son los mandamientos de Dios? ¿La fe de Jesús? ¿Tus principios es llevar una vida acorde a lo que dice la Biblia? ¿Adorar al único y Dios verdadero? ¿Respetar el día de reposo, el sábado? ¿Anunciar que Cristo viene por segunda vez? ¿Compartir el Evangelio con los demás? ¿Esos son tus principios o no son tus principios? Y acá Dios nos hace este último llamado. Apartémonos de todo aquello que no adore a Dios. En resumen, todo aquello que nos aparta de Dios, de que irrumpe nuestra relación con Él. Y Dios está llamando. Hoy en día está llamando. Ahora te está llamando vos. Vos que sos el pueblo de Dios. Vos que sos ese linaje escogido. Vos que sos especial para Dios. Que sos importante. Que nadie te diga que no sos importante. Porque para Dios y para Jesús sos sumamente importante. Sos valioso. Sos valiosa. Y te pregunto, Dios está llamando. ¿Qué vas a contestar? Muchísimas gracias por ver este video. No te pierdas el programa que sigue el día de mañana con Mati. Y tenerlo en mente, ¿qué vas a responder a ese último llamado?